Hola, estimados estudiantes de control de calidad de los alimentos. Nos encontramos en esta ocasión para continuar el tema 1 de la unidad 2 referente a productos lácteos. En este caso sería ya lo que es los análisis para juzgar la calidad de la leche. La primera parte vimos lo que eran los conceptos de leche cruda y fluida, fluida, sí, pasteurizada, la composición de la leche, el procesamiento que tiene la leche, qué factores podrían afectar la calidad de la leche, y ahora entonces vamos a ver los análisis para juzgar esta calidad de la misma. Entonces, continuemos en este caso. Vamos a hablar sobre cómo juzgamos. O sea, nosotros vamos a juzgar la calidad organoléctrica, la calidad físico-química y la calidad sanitaria de la misma. Todo es un conjunto. O sea, evaluamos desde esos tres factores para determinar la calidad global de esta leche, ¿verdad? Pues cuando hablamos de calidad organoléctrica hablamos de el color, el sabor, eh, la apariencia física de la misma. Cuando lleguemos al laboratorio y ustedes tengan las muestras dentro de su mismo informe, hay una parte que les permite juzgar si el color, el olor, el aspecto físico es característico. Por ejemplo, que si no presenta grumo, si tiene un color azulado o amarillento, que sabemos que esto es este se afecta o que si es una leche calostral o es un añadido le añadieron agua o suero, eh, lactosuero. Lo que no hacemos en el laboratorio es probar las muestras. No hacemos la prueba de estas muestras. O sea, se reporta como que no se realizó, más en las empresas todavía lo hacen. O sea, tuve la experiencia con una pasante en una receptoría de leche en un municipio y todavía prueban la leche para ver si esta está ácida. Cuando hablamos de la calidad físico-química o nutricional, esta nos permite reportar los valores que se encuentran detrás de las etiquetas de los productos. Se habla de que ese es el valor comercial, o sea, la calidad nutricional de la misma, que sería el contenido de grasa, el contenido de carbohidratos, proteína, etc. Cuando hablamos de la calidad sanitaria, entonces es cuando vamos a juzgar qué tan higiénico es el proceso. Entonces vamos a comenzar con eso, precisamente la calidad sanitaria, y hablamos sobre la estabilidad proteica. Esta prueba se trae aquí, o sea, se habla aquí porque todavía se usa mucho, sobre todo a nivel artesanal, pero es una prueba que no responde, no es muy confiable, no responde bien. La experiencia me ha dicho a mí, o sea, con una de las pasantes, nosotros evaluamos la, a los proveedores de una receptoría a nivel del municipio, evaluábamos la temperatura en que llegaban los la leche, o sea, cuántos ordeños estaban allí, cada cuánto llevaba la leche, o sea, cuántos ordeños acumulados estaban allí, qué tipo de las transportaban, de qué forma, si en cántara, en cisterna, no llegó ninguna leche en cisterna, de qué tanta distancia recorrían, si las transportaban durante el día o la tarde, etcétera. Y los análisis que le hicimos fue acidez iónica, acidez titulable, y le hicimos la prueba de alcohol. Pero entonces podíamos tener leches eh, leches ácidas, y la prueba de alcohol no precipitaba, solo precipitó cuando eran las leches muy ácidas, por encima de 23 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal por cada 100 de leche. Las leches con mastitis o al final del periodo de lactancia o con un alto contenido de calcio iónico, ellas precipitan sin necesidad de que sean unas leches ácidas. Esta
Como dice aquí la diapositiva, se basa principalmente en agregar 2 mililitros de leche y 2 mililitros de alcohol entre 68 y 78% de concentración, agitar y ver si se forman grumos, ¿verdad? ¿Qué hace el alcohol? El alcohol en un medio ácido deshidrata y desnaturaliza la proteína y por eso coagula. Otro análisis que vamos a ver para evaluar la calidad sanitaria de la leche es la prueba de reductasa o la determinación de tiempo de reducción de azul de metilo. Se basa precisamente en la capacidad que tienen los microorganismos de disolver el oxígeno disuelto que hay en la leche, ¿verdad? Esta prueba em, tenemos, o sea, la forma en que la leemos, o sea, se monta el análisis, se agregan los reactivos de análisis, se va a incubación y después se va midiendo, o sea, va observando la muestra cada media hora. Y cuando ocurra el tiempo de cada media hora entre 1 y 5 horas y verificando el cambio de color. Disculpen. Entonces, en este caso, o sea, verificamos el cambio de color y divide la leche en categorías. Si, por ejemplo, antes de la hora ya ha cambiado el color de azul a incoloro, eh, la catalogamos como una leche tipo 4 y bueno, tiene un aproximado más o menos de cuánta cantidad microbiana tiene. Mientras más rápido sea la reducción del color, entonces se estima que hay mayor cantidad de microorganismos. Esta prueba se ve afectada por varios parámetros, entre esas el tipo de microorganismo, ya que hay microorganismos que tienen una capacidad reductora más activa, como es el caso de Staphylococcus lactis, y otras especies poco activas, como es el caso del Bacillus subtilis o Staphylococcus galactis. La cantidad de leucocitos en la leche también afecta, porque mientras mayor cantidad de leucocitos tiene, menor cantidad, más rápido es el tiempo de reducción del azul de metilo. La exposición a la luz también, o sea, si a mayor exposición a la luz natural o artificial, el tiempo de reducción es más rápido. Entonces voy a decir que una leche tiene mucha cantidad de microorganismos y lo que hubo fue un error de haber expuesto las muestras a una exposición a la luz. Otro de los factores que puede alterar esto es la agitación de la muestra. Y al agitar mucho la muestra, incorporo oxígeno disuelto dentro de la muestra y entonces alargo este tiempo de reducción del azul y digo que tengo una categoría un poco más baja, menos cantidad de microorganismos, pero no es cierto porque lo que hice fue incorporar oxígeno disuelto a la muestra. Esto es una forma también de que los proveedores puedan trampear esta muestra. Si, por ejemplo, tuvieron una mala higiene y sabían que tenían una cantidad de microorganismos excesivo o agregaron algún tipo de conservante para que cuando le hagan las pruebas eh, microbiológica pues no haya crecimiento, eh, o por ejemplo calentaron para el mismo motivo, pero entonces ya el oxígeno disuelto dentro de la muestra se redujo. Si yo la agito vigorosamente, incorporo oxígeno a la muestra y el TRAM me va a dar entre valores aceptables o tiempos de reducción del color aceptables. Otra cosa también que hay que tener en cuenta aquí es la tendencia que tiene la grasa de irse a la parte superior. Si la leche no se encuentra homogenizada, cuando yo tome la muestra no homogenizo. Si la tomo muy superficial, el tiempo de reducción va a ser más bajo. Y si la tomo muy profunda, entonces el tiempo de reducción va a ser más largo. Digo que no hay poca carga de microorganismos, pero los microorganismos se encuentran en la parte superior donde está la nata. O sea, por eso tiene que ser una muestra representativa y debería ser una muestra homogeneizada. Otro
Otro análisis que tenemos similar a este es de la prueba de resalturina. Tiene el mismo principio que tiene la prueba de azul de metilo, pero en este caso, primero, o sea, la forma en que ella me reporta no tiene, fíjense, no se observa una cantidad aproximada de microorganismos. El caso del azul de metilo es de azul a incoloro. Cuando cambia el color ahí me paro. Aquí hay es como una degradación de colores. De repente el fallo, o sea, o errores que podemos tener es no poder apreciar estos colores y la catalogue un poco mal, ¿verdad? Pero es una prueba un poco más rápida. Ella se lee antes que la del TRAM. El TRAM es un poco más larga. Eh, por eso se usa por lo general resalturina, porque necesitamos en las pruebas de plataforma ser un poco veloz para dar una respuesta. Llegamos aquí lo que es la acidez. La acidez, en este caso titulable, acidez titulable, tenemos acidez iónica y acidez titulable. En este caso la acidez hablamos que habitualmente se conoce como acidez de la leche al resultado de una valoración de la leche con un volumen de una solución alcalina valorada para alcanzar un punto de viraje del indicador, que en este caso es fenolftaleína, la cual vira de un color incoloro a uno levemente rosado a un pH aproximadamente de 8.4. La valoración de la acidez es la suma de 4 reacciones. Las 3 primeras representan lo que en este caso, en la parte de abajo, la acidez natural, ¿verdad? La acidez tan natural es debida a la caseína, que representa 2 quintos de la acidez natural. La acidez debida a las sustancias minerales o a los indicios de los fosfatos y dióxido de carbono, y ácidos orgánicos, que representan 2 quintos también de la acidez natural, y las reacciones secundarias debido a los fosfatos, que representan 1 quinto de esa acidez natural. La cuarta reacción sería esta que observamos aquí en color amarillo, que sería la acidez desarrollada debido al ácido láctico o otros ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa, y eventualmente los lípidos. En este caso hablamos de leches en vías de alteración. Las sustancias ácidas y bases débiles son reguladoras de pH alrededor del punto de semineutralización, que corresponden al valor de pK. Estas sustancias frenan el pH o las variaciones de este pH, y en este caso intervienen principalmente lo que es la caseína y sus grupos ésteres. El ésteres fosfóricos, el ácido fosfórico, por su función secundaria, y en segundo lugar el ácido cítrico, que neutraliza a pH de 6.6, el ácido carbónico y los grupos alfa-aminos libres. La valoración de la leche, como ya lo habíamos, o sea, como se dice, se representa aquí, la valoración de la acidez titular de la leche es una medida indirecta de su riqueza de caseína y fosfato. ¿Por qué? Porque la acidez natural, la mayor cantidad o sea, la mayor fuerza la hacen estos componentes. Aquí, ¿cómo se determina? Según la norma Coveney, se determina, o sea, los valores que reporta Coveney como aceptables de la leche están entre 15 y 19 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal por cada 100 mililitros de leche. La acidez, así lo reporta Coveney en su norma 658, pero también hay otras unidades que podemos reportar la acidez titulable, que sería grados Dorne o grados Solles-Henkel. Aquí se les muestra los factores de conversión de los mismos. Es importante que manejen y conozcan estos valores. ¿Por qué? Fíjense que en el tema anterior
Cuando hablábamos del calostro, yo les decía una acidez del calostro y se los reportaba en valores Soles-Henke. Entonces, ajá, Soles-Henke y yo cuando vaya a montar la norma, monto la 658 que me va a dar en otras unidades, cómo sé yo si esa leche es calostral o no. Entonces tengo que saber mi conversión de valores. O incluso hay otras bibliografías cuando vamos a ver queso y mantequilla, por lo general la bibliografía te está reportando en grados Dornier. Y tenemos que saber hablar el mismo idioma. O sea, si me hablan en grados Dornier, yo sé en función de la referencia que tengo de acuerdo al análisis que estoy haciendo. Ajá. Ahora vamos a lo que se llama acidez iónica. La acidez iónica, bueno, esta se determina a través de un método potenciómetro, a través de la medida del pH de la leche, ¿verdad? Es un valor, puede decir que varía según la etapa de lactación bajo la influencia de la alimentación, ¿verdad? La leche posee por lo general un pH ligeramente neutro, valores por debajo, por encima de eso se consideran leches anormales. Ahora bien, hay una relación entre pH y acidez. O sea, yo no puedo tomar una decisión con uno solo de los valores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, vemos en esta curva la compañera que yo les dije que les he comentado que hicimos el trabajo de pasantía, ojalá tengan la oportunidad de poder revisar ese trabajo de pasantías en la biblioteca. Eh, la compañera se llama Luisa García, la que hizo este trabajo, ¿verdad? Junto con mi persona. Eh, bueno, nosotros hicimos esto, hicimos medidas de pH y así es titulable. En las X tenemos los pH y en las Y tenemos la acidez titular. Esta franja verde lo que me determina es como el rango que me estipula Covenin para saber si la leche es aceptable. Fíjense que hay una relación directa, por eso es que no puedo tomar una decisión hablando de uno de esos dos parámetros. En el caso de la curva 1, tengo una acidez titulable de 22 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal por cada 100 de leche. Muy por encima de lo que me estipula Covenin. Y cuando voy a ver el pH es de 6,3, o sea, por debajo de lo que yo puedo decir que es una leche que no es, no son los valores realmente una leche fresca. Y yo esta leche la puedo descartar y por eso que se dice que es una leche que está en vía de alteración. O sea, ya tiene una acidez desarrollada, ya ocurre ahí una fermentación eh, láctica, ya entonces ahí como lo hablábamos anteriormente, ahí quienes están actuando ya dejan de ser los componentes normales de la leche, sino los ácidos orgánicos productos de la fermentación, el ácido láctico y los que pueden generarse por, em, por los grasas también. Entonces, porque ya cuando hablamos de una acidez desarrollada por la fermentación, se baja el pH y a estos niveles, entonces los que estamos leyendo en una acidez titulable son los ácidos orgánicos presentes que intervienen en la valoración, ¿verdad? Entonces ahora si vamos a la curva 2, la curva 2, si yo leo nada más acidez titulable, entonces yo descarto esta leche, pero cuando veo tiene un pH de 6,7. Bien, vuelvo y repito lo que hablábamos anteriormente, los componentes de la leche generan un efecto buffer alrededor de un pH ligeramente neutro y es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, si este pH, si aquí lo que están predominando son los ácidos, los componentes de la leche, caseína, los fosfatos, entonces este 22 que refleja aquí no es por acidez desarrollada, sino que hay una fuerte acidez natural. Es una leche rica en caseína y fosfatos, ¿verdad? Y entonces es una leche buena para una producción de queso porque va a tener un alto rendimiento. En el caso de la curva 3,
Es una leche, o sea, si yo leo aquí, está, ok, aceptada, no es una leche que está en vías de alteración, tiene un pH 6.7, es una leche buena según lo que los criterios de Covenant. En el caso, fíjense aquí, tengo una leche con 14 mililitros. No puedo decir directamente que es una leche alcalina porque tengo que medir su pH, ¿verdad? Si yo tengo un pH de 6.7 y 14, no es una leche alcalina porque tiene un pH ligeramente neutro. Entonces, en este caso hablamos de una leche con pobre acidez natural, o sea, pobre en caseína, poca proteína. Es una leche que entonces tiene bajo rendimiento eh, en queso, o sea, podría ir a leche fluida. Pero si yo tengo 14 mililitros y tengo un pH de 7.2, entonces aquí se rompió ese efecto buffer de los componentes naturales de la acidez natural de la leche y entonces ya es una leche más alcalina, o sea, ya son otros componentes los que están haciendo que este pH suba, entonces aquí estamos hablando de que tenemos una leche más tibia. Seguimos con la calidad sanitaria, en este caso la prueba de catalasa. La catalasa es una enzima que normalmente se encuentra en la leche, ¿verdad? Pero cuando hay una cantidad grande de microorganismos, esta leche se ve afectada, se ve incrementada esa actividad catalítica, de esa actividad enzimática de esa enzima precisamente, valga la redundancia. Entonces, se basa prácticamente en agregar este peróxido de hidrógeno a la muestra. Si hay en este caso, si hay una producción, o sea, la catalasa lo que hace es desdoblar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Entonces, el oxígeno sale en forma de burbuja. Si este burbujeo, que aquí lo hay, lo digo negativo porque una actividad de catalasa normal. Pero cuando hay una actividad de este tipo, entonces yo ya puedo, una medida indirecta, decir de que hay una gran cantidad de microorganismos. Eh, También para las muestras para leches mastíticas y calostrales, la actividad catalasa también es alta. Eh, y también la podemos usar para determinar este tipo de leche. La catalasa, fíjense aquí, la catalasa se destruye a una temperatura entre 75 y 80 grados centígrados. O sea que la catalasa debería estar eh, positiva posterior incluso a la pasteurización. Un detalle, o sea, nosotros vamos a determinar posteriormente a estos, vamos a determinar también aditivos que se agregan a la leche para enmascarar precisamente esta abundancia de microorganismos en la leche. Entre esos sería el peróxido de hidrógeno. Esta enzima desdobla el peróxido de hidrógeno, pero cuando es añadido para adulterar la leche, eh, ella, ella lo desdobla, pero sí, que cuando yo le haga el análisis de peróxido residual, sí lo detecta. O sea, ella lo desdobla, pero no lo desaparece totalmente. Para que él no sea detectado en una prueba de plataforma, es que lo haya añadido y que posteriormente haya hecho algún tratamiento térmico, porque está ahí sí lo desdoblaría totalmente en oxígeno y agua y no lo voy a detectar en el análisis de peróxido residual. Ahora vamos lo que es la calidad, calidad físico-química o calidad nutricional de la leche. En este caso vamos a comenzar con lo que es determinación de grasa. Fíjense que estamos hablando de un método de referencia y el método de backup. En el laboratorio vamos a usar el método de backup. El método de referencia de Rose Glutier se basa en la liberación de la grasa mediante el uso de amoníaco.
que actúa como disolvente de la proteína, rompiendo las ligadoras y modificando la capa superficial de los glóbulos de grasa, y así como ayuda a disolver las partículas de los componentes fosfatados eh, con el alcohol, y tiene bueno, el alcohol que se agrega aquí tiene un efecto deshidratador que facilita la disolución de los fosfátidos y lípidos con el éter. Fíjense que usa éter etílico y éter de petróleo. ¿Por qué usa éter de petróleo? Este éter de petróleo es para evitar que en el éter etílico se disuelvan componente, parte de la fase acuosa, entre esta lo que es la lactosa. Y bueno, se adiciona este éter de petróleo para disminuir esta solubilidad, y así entonces la lectura sea más correcta. En el caso de BACOP, se fundamenta en la solubilización de los componentes de la muestra, a excepción de la grasa y otras sustancias lipídicas, en presencia de ácido sulfúrico concentrado. Se centrifuga por 5 minutos, se agrega agua hasta alcanzar la columna de la medida de la botella de BACOP. Lo que mostramos aquí arriba es una botella de BACOP. El agua se alcanza para que llegue a estos niveles de lectura. Es una medida directa. En este caso, en el primer caso del método de extracción por solvente, la grasa, posteriormente a que se extrae, se disuelve en los solventes y después se pesa. Si yo quiero usar la muestra para solo determinar el contenido de grasa, uso BACOP, o otro método que vamos a hablar más adelante, que lo que es método de Herbert. Pero si yo necesito la grasa para hacer un análisis posterior, por ejemplo, un perfil de ácidos grasos, entonces yo necesito hacer a través de una extracción con solvente. Las lecturas de BACOP, para hacerlas confiables, debo garantizar de que no ocurran ciertos efectos en la columna de grasa, como sería, por ejemplo, que la grasa esté muy oscura, o con contenido de carbonoso. Esto puede ser debido a exceso de ácido, o ácido demasiado fuerte, temperatura de la leche o del ácido muy alta. El ácido se adicionó de forma muy rápida o de forma violenta, que no permitió la mezcla completa de la leche y el ácido. La apariencia turbia o lechosa de la leche, posiblemente debido a que la botella de BACOP estuviese sucia, o que el agua que se usó para llegar a la columna de lectura era agua muy dura. Otro error que puede ocurrir es que la columna de grasa esté muy clara, o con contenidos de cuajada. En este caso ocurre porque el ácido, la cantidad de ácido que se agregó era insuficiente, o el ácido era muy débil, la concentración no era la indicada, la temperatura de la leche o el ácido era muy baja, la agitación, cuando se hizo la agitación era una agitación insuficiente, y también no permitió la mezcla de los dos componentes. Por cualquiera de estas razones, pudo haber ocurrido errores y entonces esa lectura no es confiable. Ahora seguimos con la determinación de grasa, pero en otros dos métodos diferentes. Perdón, estos casos también uno es por extracción con solvente, y la otra método de Herbert, que es muy parecido a BACOP, pero usa unas botellas diferentes, usa los mismos reactivos, pero usa los mismos reactivos, excepto con la adición de alcohol isoamílico en el caso de Herbert. Pero y bueno, el orden de agregar los reactivos también es diferente a BACOP, pero es el mismo principio. El método de Mahoney usa también una extracción con solventes, muy parecido al método de referencia, pero esto usa un equipo un poco más costoso.
Seguimos con la calidad físico-química, en este caso de la determinación de proteínas. Vamos a estudiar aquí en esta clase el método de Yedda. Sabemos que ustedes en química de los alimentos usaron otro método diferente, pero en este caso vamos a evaluarlo a través del método de Yedda. El método de Yedda sabemos que se fundamenta en la destrucción de la materia orgánica haciendo uso de ácido sulfúrico concentrado. Luego por medio de catalizadores, usamos catalizadores para transformar ese nitrógeno orgánico en nitrógeno mineralizado, y luego es destilado en forma de amoníaco o forma gaseosa y recogido en una solución para posterior valoración del mismo. Las reacciones que tenemos en este método de Yelda, tenemos una etapa de digestión o de destrucción oxidativa, que cuando decíamos que usábamos el ácido sulfúrico concentrado, tenemos la muestra, tenemos el ácido sulfúrico concentrado y vamos a sacar este amoníaco en forma de sulfato de amonio. Después tenemos una etapa de alcalinización con hidróxido de sodio al 50%, agregamos el hidróxido de sodio y este sulfato de amonio, vamos a tener el sulfato de sodio y el nitrógeno ya separado. Después viene lo que es una etapa de destilación. Entonces, en la etapa de destilación posterior a la columna refrigerante, tenemos un líquido colector donde vamos a recoger este amoníaco en forma de gas para su posterior valoración. Aquí es donde difiere el método en dos etapas. Tenemos el método en dos métodos diferentes según la norma Cohenin, que la norma Cohenin en este caso es la 1195 del año 80. Tenemos un primer método donde el líquido colector que vamos a usar es ácido bórico, y un segundo método donde el líquido colector que vamos a usar es ácido sulfúrico. En el caso de que colectemos con ácido bórico, en este líquido colector vamos a agregar un indicador que sería en este caso rojo de metilo o azul de metileno, y vamos a destilar hasta que la muestra pase, cuando agregamos el indicador, la muestra el líquido colector tiene un color morado, y vamos a destilar hasta que la muestra tenga aproximadamente un color verde, más o menos verde. En el caso de que el líquido colector sea ácido sulfúrico, vamos a usar otro indicador, pero en este caso la muestra va a permanecer roja. Y tenemos que destilar cuando hasta aproximadamente tengamos como 150 mililitros en esa fiola colectora. ¿Por qué? Porque este indicador no va a cambiar el color. Si hay un cambio de color usando este método, este líquido colector, debemos desmontar el análisis, no continuar porque hubo algún error en el desarrollo del análisis, ¿verdad? Cuando usamos el método 1, vamos a titular o vamos a valorar haciendo uso de ácido clorhídrico. En este caso leemos directamente la cantidad de amoníaco que hay en la muestra, en la cantidad, perdón, de nitrógeno que hay en la muestra, y es una titulación directa. Leemos directamente el analito que queremos buscar. Pero en el caso que usemos ácido sulfúrico como líquido colector, nosotros vamos a hacer una destilación por retroceso. Vamos a medir el exceso de ácido sulfúrico y no directamente la cantidad de nitrógeno de la muestra. Por eso es una destilación por retroceso, y la fórmula matemática en ambos casos para determinar ese nitrógeno es distinta. Finalmente, bueno, aquí mostramos más o menos un esquema de lo que hacemos en el laboratorio. En la primera etapa de digestión usamos sulfato cúprico, sulfato de sodio anhidro como catalizadores, ácido sulfúrico en concentrado, parafina y las perlas de ebullición. ¿Ves? Colocamos la muestra en el mechero, y cuando sabemos que la etapa de digestión
fulminado cuando la muestra tenemos de un color como verdoso más o menos. La parafina la colocamos para evitar que genere espuma. Después entonces tenemos lo que es la destilación. En este caso estamos usando, fíjense que el líquido el colector está color morado, estamos usando líquido colector ácido bórico. Aquí tenemos que tener cuidado que en las conexiones del refrigerante tengan grasita, o sea, porque el nitrógeno va a salir en forma gaseosa y si no hay las conexiones no están bien hechas de forma hermética, va a haber escape del nitrógeno por esas zonas y entonces la medida es incorrecta, ¿verdad? Otra cosa, fíjense aquí, el amoníaco, la punta de este refrigerante está por debajo del líquido colector, de modo que cuando salga de forma gaseosa, este, quede atrapado en el líquido colector y no tengamos pérdida de la muestra. ¿Hasta cuándo vamos a destilar? Hasta que cambie a verde, si estamos hablando como líquido colector, ácido bórico. Después vamos a la etapa de titulación. La etapa de titulación vamos a usar aquí, si es ácido bórico, usamos eh, ácido clorhídrico, ¿verdad? Y vamos a titular hasta que tengamos un color, como se observa aquí, como gris, metálico. Ahora bien, vamos a la determinación de cloruros. Para leche se determina como cloruro. Si tenemos otro producto tenemos que hacerlo como cloruro de sodio. Dice aquí su presencia radica en su presencia en leche es más o menos constante, varía, tiene pocas las variaciones, está entre 0,007 a 0,11% peso volumen en la leche, claro, una leche fresca sin ningún tipo de alteración. Fíjense que dice aquí se determina mediante la reacción que ocurre con un exceso de nitrato de plata produciendo un precipitado de cloruro de plata que posteriormente se titula con tiosanato de amonio usando como indicador alumbre férrico amoniacal. En los cloruros, al agregar agua, ellos tienden a disminuir, el desnatado los aumenta. Cuando tenemos leche más crítica también se ven aumentados y calofectrales todavía mucho más aumentados. Según Covenin, el método Covenin usa el método de Borja para su determinación, que es el que describimos aquí. No tengo a la mano cuál es el número de la norma. Sin embargo, en el website que lo dejamos en el aula virtual de control de calidad de los alimentos, aparece un listado de normas, ahí aparece incluso la autoevaluación de las normas, de las prácticas. Entre las prácticas que tenemos la determinación de cloruro en leche y cloruros en pasta de tomate, que tiene dos interpretaciones diferentes. También, por ejemplo, más adelante vamos a ver que una forma de adulterar la muestra también es agregando hipoclorito para evitar que el crecimiento de microorganismos. Si le agregaron hipoclorito, obviamente estos cloruros se van a ver afectados. También tenemos la determinación de lactosa. Recuerden que nosotros hablábamos allí que la lactosa, aparte del interés tecnológico que se tiene con respecto a la lactosa en su extracción o en la misma leche, o sea, por eso es que aquí la traemos a colación. En el laboratorio no hacemos la determinación de lactosa, pero sí es importante que la conozcan. Hay dos métodos. Tenemos el método polarimétrico, el método químico. En el método polarimétrico tenemos que se basa en las propiedades que tiene la lactosa en solución a rotar al plano de vibración de luz polarizada.
como eh, de luz polarizada, es una sustancia ópticamente activa, por eso podemos usar este tipo de método polarimétrico. En el caso del método químico se basa en la capacidad que tiene la lactosa de reducir las sales cúpricas como reducir las sales cúpricas por la presencia de sustancias aldeicas y, y cetosas. Ahora bien, ahorita seguimos, en este caso seguimos con la evaluación de físico-química y vamos a tocar en este caso lo que son las cenizas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la determinación de ceniza? La hacemos primero, deshidratamos la muestra, después va esta muestra a calcinación en una muestra a una temperatura más o menos de 550 grados centígrados, y después de que ya está, se obtiene la ceniza de forma cenizas blancas, va a un desecador y se va pesando hasta peso constante para determinar por gravimetría el contenido de ceniza. La contenido de ceniza es una medida aproximada de cuánto es los minerales de la misma. O sea, cuando hablamos de ceniza estamos hablando de contenido sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre. Cualquier alteración de estos componentes, bueno, la altera. La ceniza, el contenido de ceniza en leche, como lo decíamos, el contenido de ceniza es inversamente proporcional al contenido de lactosa. El aguado, la época del año, los tratamientos térmicos se disminuyen la ceniza, las enfermedades, el descremado, los preservantes y sustancias minerales la aumentan. Hablaremos ahora del punto crioscópico. El punto crioscópico, en el punto crioscópico vamos ya estamos entrando en lo que es el control de fraudes, ¿verdad? ¿Qué significa fraudes? O sea, que son análisis que se hacen mayormente para determinar si ha sido adicionado algunas sustancias a la misma. Por ejemplo, aquí habla que el punto crioscópico aproximadamente del agua, de la leche, es de aproximadamente de menos 555 hasta menos 0,540. Eh, el, las mismas, bueno, vamos la, la el agua, por ejemplo, o sea, hablamos de fraude, por ejemplo, la adición de agua hace que este punto crioscópico aumente y este tienda a cero. Entonces, lecturas altas de este punto, entonces me dan la sospecha que pueda ocurrir que agregaron agua y que se agregan agua para tratarla de rendir. Mayor cantidad de leche, o sea, que me paguen por la cantidad de leche que yo llevo, no por el contenido de grasa, que es uno de los que debería fijar el valor, con el contenido de grasa y la calidad higiénica de la misma. La medición también se aplica para leche desnatada, ya que la grasa no afecta este valor. La alteración por fermentación láctica y la adición de sales y sustancias rebajan el punto crioscópico. Una molécula de lactosa da 4 moléculas de ácido láctico, y una leche suficientemente ácida para trabajar en el tratamiento térmico. eh, 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 por ejemplo, de más o menos o sea, para coagular en los equipos de pasteurización tiene más o menos un punto de crioscópico de menos 0,58 grados centígrados. También el tratamiento térmico de pasteurización o los tipos clásicos de pasteurización UHT, y los tratamientos al vacío para desodorizar, como el caso de las leches de cabra,
que tienen algunos olores que el alcohólico no les sea un atractivo, estos reducen el descenso crioscópico, es decir, se aumenta el punto de congelación, tendiéndolo a cero también. Eh, Igual como ocurre en el agua. Continuamos para dar un resumen. ¿Qué tiende a aumentar el punto crioscópico? El aguado, los tratamientos y los tratamientos térmicos. ¿Y qué tiende a disminuirlo? La adición de sales, el preservante, la fermentación láctica, incluso la adición de azúcar. Agregan azúcar para cuando le hagan el análisis organoléptico no se perciba ese sabor a leche cortada de la misma. Entonces, ese azúcar que añade también afectan el punto crioscópico. Ahora bien, hablamos de la densidad. La densidad en la leche es de aproximadamente, según Covenin, ¿verdad? Es de aproximadamente entre 1.26, 0.26 y 1.033 a 15 grados centígrados. Es afectada por el contenido de grasa. La grasa, la densidad es inversamente proporcional al contenido de grasa. Eh, el, el agua, también la adición de agua también altera su, su valoración. O sea, por eso es que se usa el contenido, la densidad y densidad punto crioscópico para descartar un agua, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa podemos decir en cuanto a la densidad? Eh, Como decíamos ahí, influye directamente el contenido de grasa y sólidos totales. Al disminuir la grasa, los sólidos de los componentes no grasos aumentan. ¿Qué más? Usamos un lactodentímetro para hacer su determinación. Ajá. Por ejemplo, aquí, fíjense lo que les decía, se determina punto crioscópico, acidez y peso específico para determinar si ha ocurrido algún tipo de aguado, ¿verdad? Fíjense, si una leche está aguada, la densidad es baja, la grasa obviamente baja porque al agregar agua disminuyen todos los componentes de la muestra. Eh, si la leche ha sido descremada, es inversamente proporcional. A menor grasa, mayor cantidad de densidad. Entonces, por eso es que la densidad aumenta, la grasa disminuye, ¿verdad? Si yo tengo un doble fraude, disminuye doblemente el contenido de grasa, pero la densidad se mantiene igual. Entonces tengo que hacer un análisis de punto crioscópico, algún otro análisis para determinar si ha añadido agua. Dentro del control de fraude, entonces tenemos los análisis que tenemos, perdón, para determinar si se añadieron algún tipo de sustancia para controlar el crecimiento de microorganismos. Entre estas sustancias tenemos el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, que nosotros es el que vamos a usar en el laboratorio, específicamente con este segundo reactivo, adición de vanadio. O sea, con este método hacemos la salvedad. Ellos tendrían que retardar el crecimiento de microorganismos, eliminar el crecimiento de o sea, tendría que verse en qué momento se añadieron, después de que ya tenía mucho tiempo la leche siendo afectada por los microorganismos. El tram también se va a ver afectado si no la oxigené, ¿verdad? Son muchos factores. En el caso del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, si yo lo añado a él para evitar que me haya crecimiento de microorganismos y después la caliento, pues no voy a hacer una detección de ese peróxido de hidrógeno porque se va a desdoblar. Entonces tengo que hacer otro tipo de análisis para determinar su calidad higiénica. También agrega la determinación de hipoclorito, que ya lo habíamos nombrado cuando si agrego hipoclorito, entonces los cloruros se van a ver muy, muy, muy alterados.
¿verdad? También se agrega sales amoníacales cuaternarias para retardar el crecimiento de microorganismos. Dentro del control de fraude tenemos también la determinación de fécula y sacarosa. La fécula no es algo que no es un componente que normalmente tenga la leche, por eso es que la determinamos, por lo general la añaden para espesar la leche. Si ha sido desnatada, agregan la fécula y trato de enmascarar esa densidad, si no me van a hacer un análisis de fécula. Por eso es que tenemos que hacer varios análisis para descartar. Este, También se usa mucho añadir fécula cuando esa leche va a la producción de queso, porque también ella queda atrapada en la cuajada y aumenta el peso del producto, pero está ocurriendo un fraude porque me estás vendiendo harina y no queso, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Sacarosa, como habíamos dicho, se añade sacarosa para tratar de enmascarar el acidez en el análisis organoléctrico. Que quede claro acidez en el análisis organoléctrico no me va a afectar ninguna la acidez ni iónica ni acidez titular, ¿ok? Lo que sí me va a afectar la sacarosa es el punto crioscópico. Pero es un error decir, que lo he visto en varias evaluaciones, decir que añado sacarosa para enmascarar la acidez de titular. Una acidez, para enmascarar una acidez desarrollada. Otro de los análisis que vamos a hacer, y uno de los que se hace en el laboratorio, es los análisis de control de pasteurización, que en el caso de la prueba de fosfatasa, que lo discutimos en la clase pasada, más o menos lo nombramos en la clase pasada. Aquí nosotros en el laboratorio lo hacemos de forma cualitativa, pero se puede hacer de forma cuantitativa, porque hacer reaccionar, agregar los reactivos del método, se libera eh, fenol, ¿verdad? Y este fenol se estima con la adición de dibromoquinona clorimida, generando un color azul, que es aproximadamente la cantidad de la enzima, que si usamos este método fotocolorimétrico, podemos cuantificar cuánta cantidad de enzima tenemos. Eh, Se hace control de pasteurización como lo hacíamos nombrábamos en la clase pasada, porque la temperatura que ella es inactiva es más o menos a las temperaturas de pasteurización. Entonces, si posterior a la pasteurización, o sea, si cuando yo llego a la prueba de plataforma y le hago fosfatasa y me parece que está negativa, es que a esa leche que me están vendiendo como cruda, ella recibió un tratamiento térmico. Yo la puedo rechazar porque yo puedo dudar de la higiene de esa leche. Porque si vamos a los conceptos de leche cruda, no debe tener ningún tratamiento térmico. Ahora bien, si yo lo hago posterior a la pasteurización y ella da positiva, quiere decir que yo no llegué a las temperaturas de pasteurización y no pude, o sea, no tengo garantía de haber inactivado los potenciales agentes patógenos que deben tener, que podían estar en una leche. Es decir, el proceso de pasteurización no fue efectivo. Entonces, posterior al tratamiento de pasteurización, ella debería estar negativa para garantizar que la pasteurización fue hecha de forma efectiva. Ajá. Otra que mencionamos la clase pasada en control de pasteurización era la prueba de peroxidasa, la cual debería dar positiva posterior a la pasteurización, porque de dar negativa significa un exceso de calentamiento de la muestra y me puede alterar las características físico-químicas de la leche, y la calidad nutricional o la calidad físico-química se va a ver afectada. Aquí les pido por favor corrijan el documento PDF que le envié al aula virtual. En este caso dice leche cruda. Estos son los requisitos para leche pasteurizada. De todas formas, consulten las normas, verifiquen. Esto es como guía para que puedan resolver los ejercicios que se les dejaron propuestos en la aula virtual. Y esto también es de apoyo para la aula virtual. ¿Qué me dice aquí? Fíjense que las columnas aquí
son los análisis. Por ejemplo, una leche aguada disminuye el contenido de la acidez titulable, se ve disminuida la densidad, el punto cronocópico lo aumenta, el resto de los valores se disminuye. Por ejemplo, en este caso, fíjense que dice leche descremada, o sea que retiré la grasa. Yo no voy a detectar un descremado en una acidez titular porque no lo afecta. Igual no lo voy a detectar con un análisis de puntos cronocópicos porque no la afecta. Ajá, en estos casos que tiene los símbolos de igualdad es porque no, o sea, se mantiene constante. Por ejemplo, el aguado y descremado, si tengo esta doble adulteración, se va a mantener constante lo que es densidad, no la va a afectar, se va a mantener constante los cloruros, porque cuando yo retiro grasa, los cloruros se ven aumentados, pero cuando yo agrego agua los disminuyo, entonces por eso es que se ven eh, sin alterar. Bueno, siguiendo más o menos la línea de lo que decíamos en la clase pasada, les traigo un pensamiento de Daniel Javid. Daniel Javid es un motivador, una persona muy creyente en Dios. Él fue el que dio unas palabras súper motivadoras en el encuentro sobre la ayuda humanitaria de Venezuela, primera vez que hablaba y lo escuchaba de él, y bueno, me encantó. Y si lo siguen, tiene unas frases de verdad que nos mueven. Entonces, esta la traje a colación siguiendo la línea, como les decía, de la clase pasada. La vida le pertenece a quienes insisten, a los que no se rinden, a quienes se atreven. Es decir, chicos, no dejen que lo que está ocurriendo con nuestro país los aplaste. Atreverse, a insistir, a no rendirse, a continuar. Eh, Esta forma para mí también es nueva de dar clases de esta manera. Yo disfruto las clases presenciales con ustedes, disfruto las asesorías presenciales con ustedes, pero no me voy a dejar aplastar y no me voy a dejar encasillar porque las condiciones cambiaron. Entonces los invito a que ustedes también tengan ese tipo de iniciativa.